Hola chicos, ¿qué tal? Hola, miren, una vez que hemos dado pues eh, todo lo que es el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, el legado de la cultura romana, pues vamos a analizar la España romana, los romanos en la península ibérica. Eh, Aquí vemos un mapa de la península ibérica antes de la llegada de los romanos, donde aparece España pues estaba dividida en multitud de culturas y pueblos como los íberos, los celtas, los celtíberos, aquí vemos los turdetanos, los heretanos, los celtas, los lusitanos, los galaicos, los astures, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos pues tenía su propia cultura, tenía su propia economía, su propia civilización, digamos. Uno era más avanzado, otros menos avanzados. Pero a la llegada de Roma, a la península ibérica, pues todos estos pueblos van a desaparecer y se va a homogeneizar. Todo le va a pertenecer a Roma y va a existir solo una sola cultura. ¿Vale? Esto va a ocurrir en el siglo III a.C., en el 218. ¿Vale? ¿Y por qué ocurre en el 218 esto? Pues vamos a analizar el porqué de los romanos van a conquistar, por qué los romanos conquistan la península ibérica en el 218. Las causas pues van a ser el enfrentamiento, aquí vemos el mapa del enfrentamiento entre las dos principales civilizaciones y culturas que había en el Mediterráneo. Aquí vemos a Roma, el imperio, no es imperio romano, es en el siglo III a.C. Los romanos están empezando a conquistar toda lo que es la península itálica, han conquistado en la primera fase antes de conquistar todo posteriormente, como van a ser posteriormente la península ibérica, pero primero están aquí en Roma, en la península itálica, y aquí tenemos al otro gran imperio como es el cartaginés de África, del norte de África, que domina esta zona del norte de África. Y además de estas islas de Sicilia, Cerdeña, Córcega. ¿Qué pasa? Pues que Cartago está dominando el Mediterráneo a nivel comercial, con las islas estas que tenemos aquí, y Roma está creciendo y pretende quitarle el dominio del Mediterráneo al imperio cartaginés. Está creciendo y ahora ella dice, no, nosotros vamos a dominar el Mediterráneo y vamos a expulsar de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega a los cartagineses. Entonces, en ese enfrentamiento por dominar el Mediterráneo, solo puede quedar una, porque van a luchar entre las dos. Y es en eso consiste ahí la península ibérica pues se va a ver implicada porque posteriormente va a ocurrir una serie de circunstancias. ¿Qué va a ocurrir? Pues primeramente, pues va a ocurrir una guerra, una primera guerra púnica que se llama el enfrentamiento entre los cartagineses y los romanos, por dominar esta isla, primera. Esta isla que está aquí, Sicilia, que es donde están en esta zona occidental, están los cartagineses, pues va a haber una primera guerra entre el 264 y 241 a.C. por dominar esa ciudad, que va a durar muchísimos años, van a enfrentarse en el mar todas estas batallas entre cartagineses y romanos, tanto por mar como por tierra. Aquí vemos una imagen de el enfrentamiento entre los dos, entre barcos tanto de cartagineses como de romanos. Y al final, pues va a salir victoriosa, pues Roma. Le va a ceder, Roma va a perder, Cartago va a perder Sicilia, va a perder la isla de Cerdeña y de Córcega, estas dos. ¿Y qué pasa? Pues al perder toda esta zona Cartago, el imperio cartaginés, pues se va a fijar en la península ibérica. Va a decir, bueno, pues nosotros hemos perdido esta zona y para ganar, para no perder tanto en el nivel económico, pues van a conquistar toda esta zona suroccidental de la península ibérica. ¿Vale? Van a ir dominando pues ciudades, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué llegan a la península ibérica, como he comentado? Pues por ahí van a llegar pues para obtener metales, van a buscar minas por aquí del suroeste de la península, que hay muchas minas de plata, de oro, de cobre. También van a conseguir soldados para su ejército. Muchas personas pues se van a rolar en el ejército cartaginés, pues son mercenarios y se van a rolar para luchar contra Roma. También van a conseguir tributos, impuestos, ¿vale? Con eso pues pueden, digamos, pues solucionar los problemas que han tenido al perder todo este territorio. Pues vienen aquí y lo conquistan. Los cartagineses primero, del norte de África. Pero al ver los romanos que se están extendiendo tanto, pues llegan a un pacto con los cartagineses para decirle que a partir del río Ebro ya no se extiendan más. Miren ustedes, no se extiendan más a partir del río Ebro. Y entonces llegan a un pacto para que no se extiendan más allá. Sin embargo, uno de sus generales de Cartaginés, Aníbal, ahí vemos a Aníbal cómo anima a sus tropas, pues va a romper ese pacto y va a tener un plan de conquistar toda la península ibérica,
y posteriormente atacar a Roma para dominar y conquistar Roma también. Entonces rompe este pacto, ataca a una ciudad que se llama Sagunto, aquí una ciudad Sagunto, en la cual esta ciudad pues tenía un pacto con Roma para que en caso de ayuda pues atacar. Y entonces pues los cartagineses atacan Sagunto, destruyen la ciudad de Sagunto que está cerca de Valencia, asesinan a todo el mundo y eso le sirve a Roma para declararle la guerra a Aníbal. ¿Vale? Pero Aníbal, como os dije, tenía un plan de querer atacar Roma y conquistar Roma, y el plan de Aníbal, pues ahora que están en guerra, lo va a llevar a cabo. ¿En qué consiste el plan? Pues Aníbal pretende atravesar con un ejército de 38.000 soldados. Aquí está Cartago, que es la capital desde donde dirige pues, sus actuaciones los cartagineses en la península ibérica. Sagunto, llegan aquí y con un ejército de 38.000 soldados y 37 elefantes, vean ustedes lo grande que es el ejército, y 37 elefantes van a cruzar los Pirineos, van a cruzar los Alpes y van a querer luchar y atacar pues toda la zona de Roma. Para ellos el plan de Aníbal, con elefantes, nunca en Europa pues habían visto un ejército de elefantes, porque recordemos que ellos vienen del norte de África, y en África pues hay elefantes, y entonces estos elefantes pues Aníbal pues va a luchar mucho para primero pasar las montañas con el frío. Vean ahí las imágenes, todo lo que tuvieron que pasar para subir las montañas con el frío que hace, para cruzar el río hasta llegar a Roma, ¿vale? Pero los elefantes en la batalla eran muy feroces. ¿Por qué? Porque los romanos se asustaban. Ahí ven cómo se asustan los romanos y salen corriendo ante los elefantes, que salen corriendo en espantada. Entonces, pues esto les sirve pues a los cartagineses para avanzar en muchas guerras. Aquí vemos como el camino de los cartagineses, que están casi a punto de invadir y de conquistar toda Roma. Los romanos asustados, su último plan va a ser, como no pueden vencer a los ejércitos de Aníbal que están aquí, que están atacándole, lo que van a hacer es ir directamente a España, van aquí los dos generales, Cipión, los dos generales, Cipión el africano, van a pasar por aquí, no van a atacar a los cartagineses allí, sino que van aquí y van a llegar a la península ibérica. ¿Para qué? Para impedir la llegada de suministros a los ejércitos cartagineses. Aquí llegan y así le impiden pues todos los alimentos que le envían, toda la ayuda, los refuerzos. Entonces llegan aquí, ya les cortan el suministro, ya están allí aislados, están aquí aislados los ejércitos de los cartagineses, porque los romanos han llegado aquí. En vez de atacar directamente con ellos, han llegado a la península ibérica en el 218, ¿vale? Los ejércitos de los romanos llegan allí y van a llegar a las costas de Ampuria, que se llama aquí la ciudad de Ampuria, en Gerona, que está en Gerona, comenzando, ahí entonces los romanos van a comenzar la conquista. Llegan en el 218 y la conquista va a durar hasta el 19 a.C. Es decir, para conquistar toda la península van a tardar 200 años. Esta conquista, aquí vemos a Escipión el africano, el que llega a la península ibérica y va a conquistar y va a atacar. Vemos cómo desembocan en la ciudad de Ampuria, los romanos, el ejército romano. Ahí vemos el ejército romano llegando a la ciudad de Ampuria y cómo van a atacar y van a conquistar van a tardar 200 años, pero la conquista va a ocupar 4 fases. La primera fase, ¿cuál es la primera fase? La primera fase es la guerra contra los cartagineses. Están aquí en Emporio, llegan aquí en Emporio y ataca la guerra contra los cartagineses, que son aliados de los indígenas, y contra los aliados de los indígenas. Perdona, contra los cartagineses y los indígenas, que hay muchos aquí indígenas que son aliados de los cartagineses. Van a atacar Tarraco, Cartago Nova en el 209, Baécula, Astigi, y van a llegar a Cádiz en el 202, ¿vale? Van a tardar pues muy pocos años en dominar pues toda esta zona, todas estas zonas más oscuritas que veis, en naranja oscuro, toda esta zona pues la van a dominar los romanos en la primera fase, esta de aquí. Estas naranjas oscuritas, pues en la guerra contra los cartagineses. En el 202 llegan a Cádiz, conquistan Cádiz y ya expulsan a los cartagineses. Ahí ya son en la batalla de Lipa. Aquí vemos la batalla de Lipa, famosa batalla de Lipa. Los cartagineses pierden y huyen a África.
La segunda fase, pues va a ser del 201 al 154, ahí vemos cómo luchan, los cartagineses contra los romanos. La segunda fase, han conquistado esta zona, la segunda fase del 201 al 154 es toda esta zona del sistema ibérico. Aquí no encuentran apenas resistencia y también la meseta oriental, toda esta naranjita más clarito, o marroncito más clarito, toda esta segunda zona, no encuentran apenas resistencia. Una tercera fase, hay una tercera fase, que es el del 154 al 133, que son los pueblos de esta zona de aquí, de la zona occidental, donde van a encontrar más resistencia, sobre todo con los arébacos, aquí vemos los arébacos, y los lusitanos, aquí ya se encuentran más resistencia los romanos. Sobre todo, pues hay una cosa que ocurre en la ciudad de Numancia, muy famosa la ciudad de Numancia. Los romanos no pueden asediar la ciudad de Numancia, aquí vemos la ciudad de Numancia, que está cerca de Soria, la ciudad prerromana, antes de que llegaran los romanos, unas murallas muy fuertes que tenían. Y los romanos pues van a intentar atacar, ahí vemos cómo intentan atacar y destruir la ciudad, pero no puede. ¿Y qué hacen los romanos? ¿Qué van a hacer los romanos? Pues lo que van a hacer es dejarlos morir de hambre a la ciudad de Numancia. Entonces crean un cerco alrededor de la ciudad por fuera, ya que no pueden entrar, y para que nadie pueda salir, ni por alimentos ni nada, se están muriendo de hambre los numantinos. Y entonces, ¿qué hacen los numantinos? Pues los numantinos, una vez que ya se están muriendo de hambre, antes de ser atacados por los romanos y que los romanos entraran, pues ellos mismos, aquí vemos una mujer como se toma una porción para poder morir, aquí otro hombre matándose, prefieren morirse, se murió toda la población, se mataron ellos antes de que los mataran los romanos. Entonces vemos aquí como los romanos, una vez que entran en la ciudad, se encuentra que están todos muriendo. Que todos están muertos. Otra cosa que ocurre, esto es en Numancia, pero los lusitanos, estos que están aquí, pues va a existir un caudillo famoso que se va a llamar Viriato. Esto era muy belicoso, y entonces pues Viriato pues va a luchar contra los romanos. Ahí vemos como su pueblo, los lusitanos, pues van a luchar. Ahí vemos Viriato, el terror de los romanos, pues van a luchar y van a prestar lucha contra los romanos. Y por último, esa es la tercera fase. La cuarta fase, aquí vemos la cuarta fase. La cuarta fase es esta de aquí. Ya han conquistado todo esto y ya solo le queda esta pequeñita parte. Los galaicos, astures y cántabros, ¿vale? Esto en el 29, 19 después de Cristo. Ya eso es en época de Augusto. ¿Qué pasa? Que Augusto con Augusto empieza el imperio, acordaos. Entonces queda esta pequeña parte. Augusto lo que quiere es conquistar toda la península. Entonces, a pesar de esta pequeña parte, que es imposible conquistarla. ¿Por qué? Porque eran unos pueblos muy belicosos que vivían en las montañas. Y era difícil atacarlos, los vascones, los cántabros, pero sin embargo Augusto se propone atacarlos y los va a atacar, y va a partir en el 19 después de Cristo, se va a conquistar la península ibérica totalmente, ¿vale? Y a partir de entonces pues tenemos cinco siglos de dominio de la península ibérica en el territorio. ¿Cómo se va a organizar este territorio? Ahí vemos como imágenes de, pues, una vez ya dominada todo el territorio, pues se van a crear ciudades. ¿Cómo se va a organizar este territorio? Pues una vez conquistada la península ibérica, pues Roma pues va a dividir la península en provincias. Ahí vemos como, acordaos que el Imperio Romano, ya una vez todo esto conquistado, toda esta zona conquistada, pues dividía todos sus dominios en provincias. A la Dacia, acordaos de la Edacia, Asia, Cirenaica, Egipto, Siria, Capadocia. Entonces la península ibérica pues van a hacer lo mismo. Una vez conquistada, pues todo lo va a dividir en provincias para una mejor administración. ¿Cómo va a comenzar a dividirla? Pues en época republicana se dividió en dos provincias. Se comienza, pues en la primera división fue en dos. La Hispania Citerio, una primera
provincias con su capital en Tarraco, y la Hispania está aquí en verde, la Hispania ulterior en Itálica, con su capital, perdón, con su capital en Córdoba, me he confundido, aquí está Itálica, que es cerca de donde nosotros estamos, y aquí su capital en Córdoba. Sin embargo, con el emperador Augusto, una vez que dominó toda la península ibérica, en el siglo I, como hemos comentado, la va a dividir en 3 provincias para una mejor administración. Así pues está mejor organizada y va a aparecer la Tarraconense, que es la mayor, toda esta zona de aquí, la Bética y la Lusitania, ¿vale? Van a aparecer 3 provincias. Tarraconense con su capital en Tarraco, la Bética en Córdoba y la Lusitania con Emérita Augusta, que está en Mérida. Otra vez, eso en el siglo I. En el siglo IV, después de Cristo, acordaos con todo lo que ocurre con la crisis del Imperio Romano, hay una crisis, entonces para una mejor organización incluso, porque hay una crisis y es difícil organizarlo, se va a dividir en 5 provincias. Con Diocleciano, acordaos con Diocleciano, Constantino, todas las cosas que ocurren en este momento. Se divide en 5 provincias, aquí vemos 5 provincias, más otra más, que es esta de aquí, de las Islas Baleares, que se va a llamar la Baleárica. La mayor parte, durante todo este periodo, la mayor parte del territorio andaluz, pues va a quedar, como veis, va a quedar organizada por en la Bética, va a quedar dentro de la Bética. Cada provincia, pues, estaba dirigida por un gobernador. Este gobernador, pues, controlaba el territorio, recaudaba impuestos, ¿vale? Eran principalmente gente de Roma, proveniente de Roma. Pero una vez que ya se iba romanizando la península ibérica, que iban adquiriendo pues ya las culturas romanas, las ciudades se iban desarrollando con toda la urbanística, los templos, los acueductos, los puentes, toda la cultura romana, el latín, se comenzaba a hablar latín, pues toda una vez que iban adquiriendo pues la cultura romana, la gente que vivía desde el principio antes de que llegaran los romanos, los indígenas, pues estos indígenas pues también se van a convertir en la élite romana y también pues van a ser pues gobernadores. Las ciudades destacan muchas ciudades, van a destacar muchas ciudades. Había 2 tipos. La primera eran los antiguos municipios que ya existían antes de que llegaran los romanos, como Tarragona, Cádiz, Córdoba, que ya existían. Ahí vemos una imagen de Tarragona, pero que los romanos le van a revitalizar, pues como creando, pues a través de su cultura romana, pues la van a revitalizar, la van a embellecer, creando pues las plazas, los foros, los templos, las calles, dividían en el decúmenum, el cardo, también pues creando circos, teatros romanos, creando alcantarillas, murallas, todo, lo van a embellecer muchísimo más. Ahí vemos Tarragona, ahí vemos los restos de las ciudades de Tarragona. En Mérida, ahí vemos la ciudad de Mérida, como la embellece, que también existía antes, ¿saben? Municipios que antes existían, pero con los romanos, como vemos, la van a embellecer, la van a crear, pues, los foros, los templos, acueductos, basílicas, toda la cultura romana va a llegar a la península ibérica. Ahí vemos restos del teatro romano de Mérida, del templo romano, como van a embellecer la ciudad. Ahí vemos, por ejemplo, y también Itálica, que también era una ciudad que también... Bueno, no, perdón, me he confundido. La ciudad, esta era antiguos municipios y ahora pues otro tipo de ciudades que hay, pues son las colonias, que son ciudades de nueva creación, que la van a crear los romanos que antes no existían, ¿vale? Por ejemplo, ahí vemos Itálica, que van a ser fundadas por soldados, fundadas por soldados que ya pues dejan el ejército y crean, los soldados del ejército romano pues crean una ciudad también para la administración, como Mérida. Ahí vemos una reproducción de la ciudad de Itálica, de nueva creación, una colonia. Las ciudades se van a convertir en todas estas ciudades, tanto las antiguas como las nuevas que crean los romanos, y se van a convertir en centros de administración, grandes centros de administración. Ahí vemos las calles de administración política y económica. Ahí vemos como las culturas romanas, centros de administración y de política y económica, ¿vale?
que se va a crear, pues se va a desarrollar mucho la actividad artesanal. Ahí vemos una calle romana, todas las calles, pues los artesanos, los pequeños artesanos, ahí vemos una panadería, un bar, ahí vemos al fondo el foro. También por tanto, se va a crear, se va a expandir la artesanía, la actividad artesanal en pequeños talleres y también en grandes factorías, que son pues talleres muchísimo más grandes, que es donde trabajan esclavos, muchos esclavos trabajando, ¿vale? Entre pues la artesanía, pues podemos destacar pues la fabricación de herramientas, de herramientas, de hierro, cerámica, la fabricación de cerámica, aquí vemos un candil romano con el agujero, donde que como no había electricidad ni luz, pues aquí se iluminaban, ponían aquí el candil, el aceite y el fuego. Aquí vemos la cerámica, también la producción artesanal de vidrio, los romanos pues utilizaron mucho el vidrio, los salazones, la fábrica de salazón, que eran pues para salar el pescado y también para la fabricación de un caldo muy famoso por los romanos, que era el garum. Toda esta producción, pues era destinada tanto al comercio local en la península y también se exportaba al imperio mediante una red de calzadas. Y vemos como los romanos pues construyeron muchas calzadas en la península ibérica que conectaban con el imperio. Ahí vemos como unos esclavos pues están construyendo una, una calzada que tiene pues diferentes fases de construcción. Aquí vemos cómo la construyen. Primero hacen un agujero, ponen piedras más gruesas debajo, cada vez las piedras menos gruesas, hasta pues llegar a la tierra, y encima de la tierra pues ponían las grandes piedras. Esta red de calzado pues va a permitir que unan todas las principales ciudades de la península ibérica, que aquí vemos la red de calzado que une las principales ciudades. Y sobre todo, pues las redes más importantes van a ser la Vía Augusta. Esta es la Vía Augusta que une la ciudad de Gades. Gades por aquí va por Malaca, Valencia, Tarragona, conectaba a la ciudad de Gales hasta llegar a Roma. Aquí no salimos, pero llegaba hasta Roma. Esa pues era la principal, la Vía Augusta, y también estaba la Vía de la Plata, que unía Emérita Augusta con Astúrica Augusta, aquí en Astorga. También llegaba por Hispalis, Sevilla y llegaba hasta Cádiz. Toda esta zona es la Vía de la Plata, que hoy en día todavía se llama de la Vía de la Plata. Y con esto hemos terminado las dos partes del tema de la península ibérica, y posteriormente pues seguiremos desarrollándola.